noche. Hoy es San Lunes. Buenas noches, por la noche hoy el tema está buenísimo, buenísimo, como todos los temas del Catecismo de la Iglesia Católica, están interesantes. Veremos la continuidad que los apóstoles le dan a la predicación. Recuerden que hace como 2000 años estamos viendo la tradición oral y la tradición escrita. Ahí estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la transmisión de la revelación. Y hoy veremos cómo esa transmisión de la predicación ha sido continuada a través de la sucesión apostólica. Muy interesante. Bueno, ya lo veremos, está muy interesante. Ya aquí se desprenden otros temas muy interesantes. Por ejemplo, la misma sucesión apostólica,
la estructura que tiene la iglesia de hace más de 2000 años, que no la tienen otras religiones, sin echarle por supuesto a las religiones, pero haciendo referencia pues a la iglesia, que tiene una estructura definida con todas sus limitantes, ¿verdad? Con todas las humanidades que contemplamos en sus ministros sagrados, ¿no? Pero que sin embargo ya es un designio del Señor, ¿eh? Entonces ahorita veremos algunos elementos interesantes, hasta históricos, ¿eh? No, esto está como para estar unos 15 días aquí, pero como no nos pagan bien, todo por el mismo precio, pero le echamos ganas, ¿eh? Como decía mi maestro de Roma, me pagan poco, pero me enseño bien, eso es cierto. Martita, buenas noches por la noche, espero que ya hayas crecido, por lo menos en santidad, no anchura, pero buenas noches. Barrera, buenas noches. Edilia Jiménez, saludos hasta Cárdenas, Tabasco, ese pueblo bicicletero. Claudia Rodríguez, nuestra catequista, saludos Claudia, nuestra que sí, muy disciplinada, comprensiva hasta con su párroco, teníamos examen el domingo, pero su padre ha estado malo, lo posponemos. Gracias por la comprensión de mis catequistas, Roselbe Moreno, señora, buenas noches por la noche. Ayer nos vimos por ahí en la misa. Rizos, ese regalo está creciendo, Rizos. Mañana estaré en la Misericordia, 6 de la tarde. De una vez aviso, y si se me olvida ya avisé de todas maneras. Mañana no hay transmisión. Es el aniversario de la diócesis. Habrá una misa a las 6 de la tarde, presidida por el señor obispo ahí en el Señor de la Misericordia. Y pues como siempre se extienden los asuntos, no me va a dar tiempo a transmitir el día de mañana. Nos vemos, si Dios da licencia, el jueves de una vez, para que mañana se vayan a hacer party por ahí. Bendecida noche a todos, dice doña Elba Moreno, Rosa Elba Moreno. Mari García, buenas noches. Hernández Irma, saludos, bendecida noche. Saludos al Dodgers Mayor, Rosa Gamelos. Gusto encontrar nuevamente, dice Dilia. María Guadalupe, buenas noches por la noche. Efraín Lunas, Carmito Montejo, buenas noches, Padre, y bendecidos seamos todos en esta noche que estamos conectados, Efraín Luna, buenas noches. Diana Herrera, bendecida noche igual. Vinieron hoy los de, ¿cómo se llama? Esos de Hamas, nada más que no pudieron hacer nada porque parece que hay que romper y eso. Yo hasta el miércoles me voy a dedicar a checar bien ese asunto, pero están en la disponibilidad de venir a arreglar, porque parece que no hay salida del agua, pero pues está medio raro. Ya lo checaré yo, nada más el miércoles que descanso me voy a dedicar a ver esas cosas. Tampoco bicicletero. No, ya, allá hay cuernos de chivo y es de ahí para arriba, ¿no? Me voy a Chihuahua. Para eso me gustabas, Para eso me gustabas tú, Rizos, Para eso me gustabas. Buenas noches, Lorenzo Pineda. Carnal, buenas noches. Mi hermano Luis Alberto Alvin Pozo está siguiendo la transmisión desde Cárdenas. Melina Márquez, hola Crayolas. Gracias por tu donativo para la kermés, tus platos y esas cosas, Melinda. Aparte de lo del techotón, gracias. Alicia Favela, buenas noches. Guadalupe Valles, buenas noches por la noche. Doña Cecilia Lerma, saludos, buenas noches, bendiciones. Se extraña a don Carlos. Si me recuerda doña Ceci o alguien le puede escribir por ahí si ya cumplió el año don Carlos o todavía de haber sido llamado a la casa del Padre. Estaba yo pensando, pero no tengo escrito el dato. Rodolfo Montesinos y Kairos, compañero de la preparatoria, buenas noches por la noche. Pilar Salinas, buenas noches. ¿Quién más está de este otro lado? Luisa Rivas. ¿Quién más? Mónica Iracheta Ayón. Ramírez Uliet, buenas noches por las noches. Eso es todo. Ahí, yo creo que eso sí, trae asadero ahí y unas tortillas así de una vez y
unos chorizos. Bueno, ya que anda usted ahí de generosa, pues todo eso. Araceli Quevedo, buenas noches de Santa Teresa, bendecida noche allá los de Santa Teresa, ¿eh? Bien, de allá para acá. Válgame Dios. Bien, vamos pues a entrar a nuestro tema. Estamos... sí, perdón, Melinda Sigman. Sí, cierto, me trajo un pan muy riquísimo. No me acuerdo de qué era. Si era de qué era. No sé, pero ya traí una parte. Ahí la tengo ayer que vine a tomar café. Pero ya ves que yo soy medio distraído para ciertas cosas. Traigo un pan así grande. Hecho por ella misma. Creo que era de, ¿cómo se llama? ¿De zanahoria? No me acuerdo. Gracias. Pilar Salía, buenas noches. Saludos a San Miguel Arcángel, a toda la comunidad. Esperanza López Pereira, buenas noches por la noche. Aquí lo tengo, Meli. Nada más que no anoté de qué era, pero ya te tengo anotado aquí. Gracias Meli también por el pan. Te quedó muy rico, no le quedó seco como a otras. Bien, vamos al número 77. Voy a leer de corrido el Catecismo de la Iglesia Católica y comentar algunos elementos muy interesantes. Dice: para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Número 78. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Número 79. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verdad en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Y aquí vamos a ver muchos elementos muy interesantes. Estamos tratando sobre la tradición apostólica con relación a la transmisión de la revelación divina. Y decíamos, con el Catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto, la transmisión del Evangelio es de manera oral y por escrito. Y el dato fundamental es que Cristo se encarnó, murió por nosotros, para rescatarnos del pecado, para llevarnos al Padre. Por su pasión, muerte y resurrección, Cristo nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Y ese es el mensaje original. Cristo murió, resucitó por la gloria del Eterno Padre y está sentado a la derecha de Él. Esa es como la verdad fundamental que la Iglesia ha mantenido. Por eso este Evangelio, para que se mantuviera vivo en la Iglesia, los apóstoles nombran a sus sucesores, es decir, a otros obispos, para dar continuidad a esta predicación apostólica que será permanente hasta el final de los tiempos. Entonces, podemos decir entonces con el Catecismo de la Iglesia Católica que la Iglesia nunca ha dejado de transmitir este Evangelio, este anuncio de la buena nueva, este anuncio de la salvación. Pero para que se mantenga esta transmisión, un agente
activo importante en esta transmisión es el Espíritu Santo. Y es a través de esta transmisión, que es distinta de la Sagrada Escritura, pero siempre estrechamente ligada a ella. Es decir, hay un modo de transmitir esta verdad, ya sea a través de la catequesis, a través de la predicación, a través de las homilías, a través de la misma Sagrada Escritura, pero siempre teniendo como fuente, como origen y fundamento, por supuesto, la palabra de Dios escrita. La Iglesia, con su enseñanza, acabo de decir, la catequesis, la evangelización, los testimonios, los escritos de los santos padres, ya decíamos que los santos padres son aquellos que conocieron a los obispos, con su modo de vivir la fe, la Iglesia y su culto, porque el culto de la Iglesia viene desde el tiempo del Señor Jesús. Las celebraciones que conocemos hoy de bautismo, confirmación, Eucaristía, confirmación, vienen del tiempo de la era de los apóstoles. Y también este es un dato histórico, un dato de fe, un dato de oracional que la Iglesia tiene desde Y es a través de estos elementos que la Iglesia conserva viva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Mencionaba yo ya en algunas transmisiones anteriores que tenemos algunos sacramentarios antiguos que nos hablan y nos testimonian ya del modo de celebrar los sacramentos, la Iglesia, aproximadamente del siglo VI, VII, el sacramentario veronense, el sacramentario gregoriano, todos estos tipos nos hablan de una liturgia ya establecida. Mencionábamos también otros elementos como la Didache, ya hacía yo una lista específicamente de esa de esos escritos de la época de los apóstoles, la Didache, la epístola de San Clemente de Roma, las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía, los fragmentos de Papías y Hierápolis, la epístola de San Policarpo, el pastor de Hermas, y la epístola de Bernabé, que las vimos así de una manera muy general y que retomaremos, por supuesto. Nos quedamos hasta las cartas, si no mal recuerdo, nos quedamos en la Didache y vamos a entrar a la San Clemente de Roma a los Corintios, etcétera, ¿no? Creo que ahí nos quedamos y pasábamos a las cartas de San Ignacio de Antioquía, que son más o menos del primer siglo, más o menos. Entonces, toda esta riqueza de la tradición ha hecho que que el mensaje evangélico siga vivo en la Iglesia. Entonces, tenemos muchos elementos. Las iglesias de otras religiones cristianas no tienen estos elementos que tiene la Iglesia católica. Hasta es un fundamento histórico con documentos para decir, oye, ¿es tu iglesia cuándo nació, no? ¿De dónde viene? ¿Quién inventó tu iglesia, ¿Qué broncas? ¿Qué broncas tuvieron, no? ¿Qué broncas tuvieron? Entonces voy a mencionar, fíjense, como por cuestión histórica lo voy a hacer nada más, y no me voy a meter en la cuestión de los dogmas, la fe, las diferencias, etcétera. No, por supuesto que no, porque no es mi intención esa. Ni tampoco, por supuesto, ofender. Simplemente en frío decir, la Iglesia Católica tiene la tradición de los santos padres,
la tradición de los obispos, la sucesión apostólica, y ahorita traeremos a ver con la Lumen Gentium número 18, que nos dice desde dónde viene la sucesión apostólica. La sucesión apostólica no la tienen las otras religiones cristianas, tampoco. Entonces tenemos libros litúrgicos, tenemos libros de los padres apostólicos de los primeros siglos, ya mencionaba ahorita yo inmediatamente algunos. Tenemos la sucesión apostólica. Oye, espérame, entonces, y todavía andamos dudando, ¿y cuál es la iglesia verdadera, no? Voy a decir la cuestión histórica, esto lo voy a leer. Dice, los luteranos son del siglo XVI en Alemania, con la ruptura de Martín Lutero con el Papa. Tenemos los anglicanos del siglo XVI, con Enrique VIII, la iglesia de Inglaterra. Tenemos los calvinistas del siglo XVI, con Juan Calvino en Suiza. Se llama una iglesia reformada. Si ya la iglesia de este señor Lutero, Martín Lutero, ya era la iglesia de la Reforma, ahora como hubo por ahí conflictos entre ellos, entonces Calvino formó su iglesia Suiza y Francia, y ya se llama instituyendo la iglesia reformada, que se extiende allá hacia los Países Bajos, llegando hasta Escocia. Tenemos los bautistas del siglo XVI en Europa, como herederos de los anabaptistas, que tuvieron un mayor crecimiento acá en Estados Unidos, donde son la rama protestante mayoritaria. Tenemos los metodistas del siglo XVII con John Wesley en Inglaterra, son parientes de los calvinistas y de los anglicanos. Se extienden en Estados Unidos y en Asia y en África, por supuesto. En África y Estados Unidos. Los evangélicos, que vienen de los orígenes del movimiento evangélico, de la iglesia de Moravia, etcétera, del pietismo luterano, etcétera. Entonces, estos ya son posteriores, siglo XVII. Los pentecostales del siglo XIX, inspirados por Charles Finney y William Seymour, se conocen como las asambleas de Dios, y etcétera, ¿no? Entonces, pero estas son las grandes iglesias protestantes. Cuando pasan a América, se convierten en sectas protestantes. Entonces, por eso hay un montón de denominaciones, que la escalera de Jacob, que la esperanza en Dios, y que los testigos de Jehová, pero si les preguntamos sus orígenes históricos, siempre van a decir, no, es que el Señor dijo, sí, está muy bien, le aceptamos la Biblia, pero ¿qué testimonio histórico? Porque toda visión, toda presencia se da en un acontecimiento histórico, se da en un momento, en un tiempo, en un espacio, es decir, en una ciudad, en un pueblo, en una iglesia. Hay testimonios escritos, testimonios fidedignos de que se dio ese acontecimiento, ¿no? Entonces, por eso ellos no cuentan con estos elementos históricos. Estoy hablando del siglo XV para atrás. Todavía incluso el siglo XVI, en los albores, en los inicios. De ahí para atrás no tienen ellos ninguna tradición escrita, oral, e incluso ningún testimonio que les avale que han sido fundados por Jesús. Mas, sin embargo, la iglesia, y si partimos, como el Catecismo de la Iglesia Católica lo indica, se parte del anuncio evangélico, porque lo que los
lo que anuncian los apóstoles es que Cristo murió, resucitó y por la gloria del Eterno Padre y a través de su misterio pascual nos ha venido a liberar del pecado y de la muerte. Y esos son los primeros testimonios. Ahora bien, en esta transmisión de la verdad, es decir, Cristo, el Evangelio, para que se perpetuara a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos, no es hasta hoy, sino hasta el final de los tiempos, los apóstoles nombran a sus sucesores, a los obispos. Dice la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, hablan sobre la constitución dogmática de la Iglesia. En el capítulo 3 dice, número 18, en orden a apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su iglesia diversos ministerios dirigidos al bien de todo el cuerpo, porque los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos son miembros del pueblo de Dios y gozan por tanto de la verdadera dignidad cristiana, tendiendo todos libre y ordenadamente a un mismo fin, lleguen a la salvación. Es decir, todos a caminar hacia donde nos marca Cristo, es decir, a la casa del Padre. Este concilio, Vaticano II, siguiendo las huellas del Vaticano I, enseña y declara a una con él que Jesucristo, pastor eterno, aquí viene el fundamento, edificó la Santa Iglesia enviando a sus apóstoles como él mismo había sido enviado por el Padre. Juan 20:21. Y quiso que sus sucesores, es decir, los obispos, fuesen en la iglesia los pastores hasta la consumación de los siglos. Pero esta entidad, esta realidad de los obispos hasta el final de los siglos, no es en cuanto a entidad de personas consagradas, sino en orden a continuar la predicación apostólica. ¿Qué tal, No como un organismo de poder, sino como una estructura que ayude a continuar la predicación de los apóstoles al anuncio del reino. Pero para que el episcopado mismo fuese uno solo e indiviso, estableció al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro, y puso en él el visible y perpetuo principio y fundamento de la unidad de la fe y la comunión. Lo que nos une a nosotros es el Evangelio, la predicación apostólica. No es el poder de Pedro por el poder, no, sino la potestad que tiene Pedro, es decir, el Papa, para mantenernos unidos en la fe, bajo un solo rebaño y bajo un solo pastor. En esa dimensión está la figura del Santo Padre que hace las veces de Pedro. Es muy interesante todo esto, es muy, muy interesante. Marichu, buenas noches por la noche. Gabriela Jiménez, buenas noches. Saludos a Sofi. El pastel era de plátano y... ¿cómo se llama? Y de cacahuate, no. y de... ya se me olvidó. De nuez. Sí, ya te puedes casar, Meli. Ya te puedes casar, Uy, vas a traer a tu viejo así, mira. Dicen que a los maridos se enamora por la panza. De plátano y nuez. Leticia Flores, buenas noches por la noche. Charlie Portillo, Lupe Ayala, saludos a Albuquerque, Nuevo México. Celita Ramos, buenas noches, bendiciones.
Sergio Delgado, buenas noches. Dejen ver quién está de este otro lado. Juana Lázaro, Juanita Luz, Ricardo Garibay, Rosy, saludos, buenas noches por la noche. Recuerden que hasta 15 de septiembre tenemos en San José de Lomas nuestra kermés parroquial, para el techotón. Vamos a techar la parroquia, los salones y oficinas, porque ya nos llueve mucho adentro. Entonces están invitados a participar en nuestra kermés. Hay preventa de boletos para... ¿Cómo se llama? Cochinita no. Yo no me quedo pensando cochinita pibil. Carnitas, 290 el kilo con tortillas y salsa. Pueden pasar aquí a la casa, en la oficina, en los horarios correspondientes, para hacer su apartado del kilo de carnitas, 290 kilos. Está riquísimo. Agradezco a Rudy, yo le digo Fito, el hijo de Rito, que es conocido aquí en la parroquia. Me trajo una degustación, 1 kilo. Pasión se me deshacía aquí en la boca. Mira, riquísima estaba, riquísima. Gracias a Rudy por traerme la degustación. Siento mucho no haberles podido dar porque no iba a alcanzar para todos y luego no había transmisión, entonces me las tuve que tragar. Claro, tuve que compartir con los de la casa. Entonces, vayan apartando sus carnitas para este 15 de septiembre de 5 a 9 de la noche. Bien, le manda saludos Sofi, gracias igualmente. Silvia García, ya gracias a Dios estoy mejor, pero hay que cuidarse. Yo decía la transmisión pasada, ya hay enfermedades que ya nos cuestan salir de ellas. Bien, entonces ahí estamos. Bien, continuando con los avisos, ahorita continuamos con el tema. Saludos a Flor Baltasar Muñiz, me la encontré aquí en Santo Niño de Atocha. Padre, dice, yo lo veo en la transmisión. Oscar Contreras, ya conocí a Oscar Contreras, sigue la transmisión él. Ahora no lo veo que esté conectado, pero saludos igual a Oscar Contreras. Dice, ya se me hizo el gusto de conocerlo, padre. Gracias, Oscar. Nuestros seminaristas siguen la transmisión, los de mi grupo de primero de teología, dicen que siguen la transmisión. Al rato les envío mensaje que mañana... Ahí está Flor Baltasar. Mañana les mando un mensaje, mañana no hay transmisión porque está el aniversario de la fundación de la diócesis, de la erección de la diócesis, fundación. El señor obispo presidirá la Eucaristía ahí en el Señor de la Misericordia. Recuerden que estamos ahí. ¿A cuánto los boletos para la degustación? $2.90 y se echa usted el kilo completo. Es por kilo, $2.90 el kilo. Pero ya me tragué toda la degustación del kilo que me trajo Rudy. Muchas gracias. Dice, padre, estaba haciendo tortillas de maíz nuevo en Boquerón. Llegué a hacer... ¡Púdrete! No me mandaste ni una. Son riquísimas esas. Y más si con yuca. Y si tiene así queso y camarón. Pasión de Cristo. Y luego una 2X. No, triste canción. Sergio Delgado, buenas noches por la noche. Bien, vamos siguiendo con nuestro tema. Estoy leyendo la Lumen Gentium. Voy a saltarme el 19, pasar al número 20. Siempre curioseen, lean de más. Siempre es bueno leer porque nos ilustra mucho de nuestra fe y nos hace valorar de veras nuestra iglesia, esa riqueza que tiene en la tradición de la transmisión del Evangelio. Y está estipulada la tradición de decir, bueno, por aquí tenemos que caminar. No es para andar inventando. Yo creo, me parece que se me apareció la llorona y ya. No, espéreme, no ande. Sí, porque de veras la iglesia tiene un magisterio, otro elemento. Decía yo, tenemos la sucesión apostólica, tenemos los documentos cercanos a los apóstoles, tenemos los documentos litúrgicos también de antes, pero me refiero a los sacramentarios del siglo VI, VII, que ya está estructurada la celebración de la Eucaristía con sus oraciones. Esta misma sucesión apostólica
el magisterio de la iglesia, ¿no? Es decir, por aquí tenemos que creer, estos son los dogmas, esto es lo que la iglesia cree, es lo que la hace ser lo que es. O sea, hay muchos elementos para mantenernos en la iglesia católica, aunque veamos los defectos humanos de sus pastores, pero es la iglesia querida y fundada por Cristo, que nos guste o no. Ya lo demás que se ha dado en la historia ha sido desobediencias, rebeliones para no someterse. Y qué triste que no entendamos que tenemos que caminar en lo que el Señor nos va marcando en este camino de fe. Número 20 de la Lumen Gentium. Esta divina misión confiada por Cristo a los apóstoles ha de durar hasta el final de los tiempos, de los siglos. Vayan, cito según el documento más ampliamente, el Evangelio de Mateo 28, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y a todo el que crea y se bautice, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo fundamental es continuar el anuncio del Evangelio hasta el final de los tiempos, puesto que el Evangelio que ellos deben transmitir es en todo el principio de toda vida para la iglesia. Lo acabo de decir hace un rato, ¿no? O sea, lo fundamental es el anuncio del Evangelio. Por lo cual, los apóstoles en esta sociedad jerárquicamente organizada tuvieron cuidado de establecer sucesores. ¿Y? Nuestra iglesia, mis respetos, mis respetos. Dice, en efecto, no solo tuvieron diversos colaboradores en el ministerio, sino que a fin de que la misión a ellos confiada se continuase después de su muerte, los apóstoles, a modo de testamento, confiaron a sus cooperadores inmediatos el encargo de acabar y consolidar la obra por ellos comenzada, encomendándoles que atendieran a toda grey en medio de la cual el Espíritu Santo los había puesto para apacentar la iglesia de Dios. Establecieron pues tales colaboradores y les dieron la orden de que a su vez otros hombres probados, al morir ellos, se hicieran cargo de su ministerio. ¿Qué tal, la sucesión apostólica? Entonces, y en esta obra de la de continuar la predicación apostólica, los obispos, ojo, a veces de veras los laicos no nos ayudan mucho a los padres, a veces, nos quieren mucho, nos aprecian, sí se valora, pero no nos hagan perder el piso, Dice, los obispos, ayudados por los presbíteros y diáconos, recibieron el ministerio de la comunidad para presidir en lugar de Dios la grey de la cual son los pastores como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros dotados de autoridad. Pero ojo, más adelante lo diré el documento más ampliamente. Nosotros colaboramos con los obispos, no somos autónomos. Y a veces los laicos padre, pero si usted sabe más que el obispo, mire que aquí está bien, si usted ha hecho mucho aquí en la parroquia, sí, hijito, está muy bien, te agradezco tu cariño, todo lo que tú quieras, todas las caguamas que me has traído. Todas las carnitas que van a comprar y todas esas cosas, está muy bien, pero soy colaborador del obispo. Y él es, en el orden de la sucesión, quien representa a los apóstoles. Nos guste o no nos guste, el obispo es cabeza de la iglesia. Y tenemos que tomar la espiritualidad de Cristo, someternos a la enseñanza de los obispos. Porque en cuestión de fe no se van a equivocar. Serán errados en la metodología.
pero en la fe no se van a equivocar porque están asistidos por la gracia del Espíritu Santo. Y debemos valorar a nuestros obispos y ayúdenos en eso, a ser obedientes a nuestros obispos. Porque también a veces, está bien que no les cae bien algún obispo a ustedes, tiene su modo muy seco, muy áspero para hablar, pero es el obispo. Y desde la fe tenemos que contemplarlo como sucesor de los apóstoles. Y yo lo digo porque a mí me han tocado obispos que no los trago, ¿verdad? Pero son mis obispos. Y tengo que, aquí estoy, ¿no? Y colaboro con gusto, con entusiasmo, porque estamos para continuar la obra de Cristo y no mis gustos personales o del sacerdote. Pues como ayúdenos en eso, queridos hermanos. Dice, se chifla, padre de al tiro. No, de veras que estaban riquísimas las carnitas, riquísimas. Estoy esperando el 15 de septiembre para comprarme 2 kilos a lo macho, Perdón por la expresión. Pero sí estoy esperando porque riquísimas, riquísimas. Y yo nomás las probé porque andaba yo malito. No pude comer bastante porque andaba yo malito, pero sí las probé riquísimas. Por eso estoy esperando el 15 de septiembre. En $2.90 el kilo pueden venir por ella, Ahí pueden apartar sus kilos. Me pueden mandar WhatsApp. Pueden mandar ahí inbox a la parroquia y les apartamos. O pueden pasar a la casa, nada más avisen con tiempo, no va a decir que no esté. O en los horarios de oficina, $2.90 el kilo, y ya dejan ahí de una vez para las chelas. Y no se crean, ya saben que es carrilla esto, Jesús Hernández, buenas noches por la noche. Juan Guillén, saludos a Villahermosa. Chablita Pérez, buenas noches. Juan Guillén, Dios te bendiga siempre y le guarde hoy, mañana y siempre. Gracias hasta Tierra Colorada. Fabela, buenas noches por la noche. Qué bonita camisa, claro. Es una tipo guayabera. Está muy bonita, gracias. Ahí les encargo. Son de L para arriba porque ya de L para abajo ya no entra la barriga. Gracias, Juanita Luz, por el comentario. Sin hues, carnota sin hues. No entendí eso tú. No entendí sin hueso. O sin hueso quiso decir. Claro, la carnita lleva hueso. No mucho, ¿verdad? Pero va a ser así como de pierna, de la pierna del puerco, así. Ya ustedes conocerán esa parte, ¿no? Entonces, pero no le vamos a echar mucho hueso, oiga. Yo les dije que le den de comer balines al puerco para que pese bien. Daniel Chavira, ahí está nuestro seminarista. Los seminaristas que están viendo, saludos. Mañana no hay transmisión, está lo de la diócesis, mañana está el aniversario de la diócesis. Tengo que ir a la celebración, ya me habló el padre Leo, entonces no voy a estar a tiempo para transmitir el día de mañana. Así me ahorro el mensaje. Daniel ahí le avisa a los muchachos, gracias. Y comiendo carnitas llega a XL. No, de la L sigue la X. Vamos en proceso, oiga. Vamos en proceso. Entonces, queridos hermanos, nos vemos el jueves si Dios da licencia. Lean por favor el Catecismo de la Iglesia Católica. Lean el Catecismo de la Iglesia Católica. Lean la Lumen Gentium. Eso nos ayuda a saber más sobre nuestra fe. Entonces, échenle ganas, Entonces, ¿qué más? Yo creo que nada más. Y ya el jueves vamos a ver los otros documentos, las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía, que son el testimonio de la predicación apostólica también, y algunos elementos básicos, etcétera, de esta vida de la iglesia. Rosa Gamero, saludos chicos seminaristas y bendiciones, felicidades porque tienen un excelente profe. Pues no, ellos no podrán decir eso, Yo les digo y se los digo allá, me conocen como hablo, le digo, muchachos, yo soy cabrón como maestro, si se quedan yo les aprieto más, sí, porque es técnica, yo soy así, pero les decía hoy, yo voy leyendo con ustedes, lo que yo les dejo de trabajo, yo lo voy leyendo, porque hay cosas que todavía no las... ya por el tiempo me quedaron algunas ideas o lagunas, más bien casi mares me quedaron ahí. Entonces digo, yo voy leyendo con usted, yo leo sus trabajos línea por línea, así voy corrigiendo ortografía, redacción, etcétera,
y voy haciendo anotaciones, y como leo los trabajos que les dejo, le digo, muchacho, aquí te falta esto, te falta aquello, porque pues es parte de mi labor de maestro. Pero muy a gusto yo como maestro, me gusta dar clases, por supuesto, y me ayuda mucho, además, para mantenerme al día. Bien, queridos hermanos, lástima que terminó el festival de hoy. Si no hay nada más que comentar, recuerden que pueden ir comentando. Son los mejores porque nos sacan. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no soy, lo voy a decir así, para aquellos que no soy cabrón por ser ojete, no. En el sentido, soy exigente para que el muchacho ponga lo mejor de sí, porque va a ser pastor. O sea, no va a ser alguien válgase la expresión, del montón. Va a ser maestro de la enseñanza de la iglesia y por lo tanto debe conocer bien su doctrina, pero que es la doctrina de Cristo, por supuesto, ¿no? En ese sentido yo soy exigente, ¿no? Y porque pues ya estando de este lado, como ustedes saben, ya estando de este lado, o sea, después de años de ministerio, o ya en el ministerio, los trancazos no están tan fáciles como parece ser. Rizos, sí, que no se asusten con ese que se avienta, vale mucho la pena. Gracias, Rizos, por el comentario. Bien, ahí dejo la musiquita, muchachos. Saludos a todos mis seminarios, Ahí está la musiquita mientras nos despedimos. Bonita noche a todos. Mañana está el aniversario de la diócesis, Ahí mandan pasteles y carnitas. O las vienen a comprar. ¡Arre pues! Échale ganas a la vida. No se enoje. El que se enoja pierde. Gracias a Chelo me regaló. Me trajo ahí en el buzón, me dejó unos pingüinos y unos chocolatines para bendición. Gracias, Rizos. Igualmente rezo por ti. Buen viaje, buen regreso. Buen regreso con chorizo, con asadero, con suero, con tortillas de... Buen viaje, Rizo, buen viaje, Dios te guarde. Dulces sueños, saludos, arropa bien al viejito, perdón, a Jaime. No se nos vaya, le vaya a dar angina de pecho. Buenas noches, Cerilia, saludos a tu mami, a Tony, a todos, saludos. Saludos al Dodgers. Ese hombre es un santo de veras. Porque esta Gameros es como yo como maestro. Nada más que esta es tóxica. Amor y paz, amor y paz. Te pasas tú, Gameros, al revés. Excelente noche, Silvia García. Lo que con usted se aprende jamás se olvida. Gracias, Silvia García. Muchísimos años estuvo bajo mi enseñanza ahí en la diócesis. Muchísimos años, y no solamente en la cuestión de la diócesis como comisión diocesana, sino que fue mi feligrés cuando yo estuve ahí en esa parroquia. Juanita Luz, buenas noches, buen descanso. Igualmente Dios te guarde. Hasta el jueves, si Dios nos lo permite, Mari García. Les esperamos en la kermés de San José, 15 de septiembre, de 5 a 7. Ya el jueves les digo el menú porque se me olvidó. Vamos a tener clamatos también, con y sin. Va a haber clamatos, aguas frescas, enchiladas, gorditas, tlacoyos,
carnitas. Esperanza López Pereira, buenas noches por la noche. Excelente noche, buen descanso a todos. Échale gana la semana, estamos iniciando la semana de trabajo,